Buenas tardes, bienvenidos a esta charla, conferencia sobre numismática antigua, numismática clásica. Básicamente vamos a hablar de el origen de la moneda, cómo se crea la moneda, cuál es el proceso de creación de la moneda como concepto, no una en concreto. Y luego vamos a hablar de moneda griega, moneda romana y moneda ibérica. Pero cuando hablemos de moneda ibérica vamos a distinguir hasta tres tipos. Monedas ibéricas pero extranjeras, para entendernos, de las colonias griegas o púnicas. Luego vamos a hablar de monedas indígenas, es decir, de monedas que evidentemente son una influencia griega o púnica en los pueblos indígenas, pero que son con tipos y con una escritura que es indígena. Y luego hablaremos de monedas coloniales, monedas hispanas, que son monedas creadas en cecas de la península ibérica, pero creadas con permiso de Roma. Ojo, de la Roma republicana, ya llegaremos a eso. Bueno, la foto de la portada es un tetradracma ateniense. En el anverso, el anverso de esta parte de aquí, tenemos a Atenea y en el reverso tenemos la lechuza de Atenea con la leyenda Ace, que es Atenas. Comenzamos. Concepto y características de la moneda. Tenemos, por un lado, por el lado del anverso, tenemos un tipo común, que es el mapa de Europa. Y por el reverso tenemos un tipo diferenciado por país. Yo tengo un euro francés, que es el árbol de la República con el lema de la Revolución, que es Liberté, Égalité, Fraternité, ¿vale? Guillermo creo que ha dicho que tenía el hombre de Vitruvio, que es un euro italiano. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama homonoia. En el mundo griego, ¿dónde está el rato? No he encontrado ninguna homonoia antigua, ¿vale? O sea, no, aparte que se ve muy mal porque estos son tipos unificados hechos con prensa industrial. Identificar una homonoia en el mundo griego, que es mucho más artesanal, es más complicado. Una homonoia es una forma de representar en las monedas una alianza de naturaleza militar o comercial. Por ejemplo, la Liga de Delos, que es la Liga Delioática, el Imperio Ateniense, muy posiblemente generó una homonoia, donde el anverso era común y el reverso era diferente. ¿Eso qué está diciendo? Somos entidades diferenciadas. Yo soy Atenas, yo soy Tebas, yo soy Jonia, yo soy lo que sea. Pero tenemos algo en común, tenemos una alianza, del tipo que sea. Ponemos un tipo común y un tipo diferenciado. Una moneda únicamente sirve para comprar y vender bienes y servicios. No vale para nada más. Y eso es la característica principal de las monedas. Una moneda legal, una moneda como tal, como concepto, solamente sirve para adquirir bienes y servicios. Por tanto, ¿qué es necesario para que exista la moneda? Para que exista algo hace falta que haya demanda de ese algo, incluso aunque sea a nivel conceptual. ¿Qué es básico? No, ¿qué es básico para que haya monedas? ¿Qué es básico? Que haya intercambio, que haya comercio. ¿Y cuándo se crea el comercio? Cuando las sociedades dejan de cazar, dejan de depredar y empiezan a producir. Es decir, las primeras monedas o los primeros valores comunes de intercambio de productos llegan con el Neolítico. Evidentemente en el Paleolítico observamos cierto tipo de intercambios. Por ejemplo, si tú excavas en yacimientos del centro de Europa, encuentras conchas marinas, que evidentemente no han llegado allí de ninguna manera. Posiblemente hayan llegado con algún tipo de comercio prehistórico, pero no es un comercio relevante. Y eso nos marca el hecho de que no necesitaron nada más duradero que una concha marina, que evidentemente dura, pero se rompe fácil y sobre todo se degrada con el tiempo. Y las que se conservan son porque se han fosilizado, pero normalmente se degradan. Las primeras monedas, o las primeras premonedas, porque no son monedas como tal, no son monedas como concepto, son o bien elementos agrícolas, cereales, o bien ganado. Sí, es un elemento de intercambio. Lo vamos a llamar moneda por simplificar, pero es un elemento de intercambio, ¿vale? ¿Qué problema tienen los cereales a la hora de comerciar? El cereal se pudre, la vaca no. ¿Por qué? Porque la vaca está viva. ¿Qué problema tiene la vaca? Que
Si la vaca tiene un valor determinado y lo que tú quieres intercambiar vale algo más o algo menos, la vaca no se puede dividir. A ver, se puede, pero la matas. Evidentemente, entonces nos encontramos con dos elementos de intercambio que generan problemas en sí mismos. Uno es que no sirve para un comercio a larga distancia y el otro, aunque sí que podría servir, no es divisible. Empiezan a utilizar un elemento que no se degrada, que es divisible y que tiene un valor común para todos. Porque si recordáis las clases de historia del instituto, el neolítico se conoce después, cuando pasamos de las fases litológicas y tal, se conoce como edad de los metales. Cobre, bronce, hierro, vale. El primer metal que se utiliza como elemento de intercambio es el cobre, ¿vale? Y posteriormente es el bronce. Realmente no hay mucha diferencia entre ellos, se utilizan de forma indistinta a partir del momento en que se consigue alear bronce. Antes no, evidentemente. Pero ¿cómo es ese metal? Aquí lo he llamado circulante metálico, ¿vale? Lo que nosotros utilizamos en el día a día para comprar el diario, para comprar el pan, es circulante monetario. Es metálico, pero es una moneda. Esto es circulante metálico. ¿Cómo se transporta ese metal? En forma de lingotes. Un lingote de bronce, de cobre, de tal. O en forma de instrumentos que tengan una cierta utilidad. Por ejemplo, el hacha. Por eso es tan importante lo que os he dicho antes. Una moneda es un elemento que solo sirve para intercambiar bienes y servicios. Si vale para algo más, no es una moneda. Los que sois más mayores recordaréis utilizar el término óbolo como sinónimo de una pequeña donación al mendigo de la puerta de la iglesia. Dar un óbolo. Vale, pues esto tiene su origen en esto. Los óbolos son varillas de hierro o de cualquier otro metal que se utilizaban en la Grecia premonetal, por así llamarla, como elemento de intercambio. Se consideraba que en una mano solamente cabían 6, razón por la que los 6 óbolos equivalen a un dracma. Estos óbolos, evidentemente, con el tiempo se abandonaron, no en su concepto, siguieron existiendo, pero sí en su forma. Empezaron a ser monedas, los óbolos. ¿Dónde nos abandonaron? En Esparta. Esto que tenemos aquí es un talento de cobre hallado en Micenas, Grecia, que pesa 25 kilos y medio. Evidentemente es una moneda de cuenta. Es decir, no mandabas al chiquillo a por un pan con un talento porque son 25 kilos y medio. Estamos hablando del peso de una tele. Esto mide 60 centímetros de lado a lado. Es una televisión. No, un chiquillo no la puede llevar. Esto es moneda de cuenta, ¿vale? Esto es un valor de referencia para las transacciones comerciales. Y me apetecía ponerlo básicamente porque este tipo de cosas pues suelen ser muy graciosas. Las primeras monedas son así, son monedas muy desmesuradas y de metales muy poco valiosos. Y esto que tenemos aquí es finalmente la primera moneda documentada de la historia, ¿vale? Está acuñada en torno al 700 a.C. en el reino de Lidia, que está aquí, ¿vale? En Asia. Es una moneda de electrón o electrón, que es una aleación natural de oro y plata. ¿Qué tenemos aquí? El reborde decorado se llama gráfila, ¿vale? Y no es un reborde que tenga el metal de forma natural, luego lo veremos. Eso se dibuja, ¿vale? Evidentemente todos conocemos lo que es el canto, el anverso y el reverso. El anverso y el reverso tienen definiciones muy específicas. El anverso es el lado de la moneda en el que se marca el cuño del martillo. Y el reverso es el lado de la moneda que se marca el cuño del yunque. En esta parte de aquí suele estar, además, delimitado de forma específica y suele haber escritas cosas, o no. Eso se llama exergo. Las letras que aparecen escritas en las monedas se llaman leyenda, la leyenda de la moneda, ¿vale? Una moneda encamisada. Las monedas valen por el peso y por el metal del que están hechas. Evidentemente la plata vale mucho más que el bronce. El oro vale mucho más que la plata.
Si yo cojo una moneda de bronce y la baño en plata, pasa por una moneda de plata. Y vale mucho más porque el cobre sigue pesando. Y vale mucho más que si estuviera solamente el cobre. Estas monedas bañadas en otro metal que no sea el del núcleo se llaman encamisadas o forradas. El valor de una moneda viene dado por el peso y por la ley. El peso es el peso. ¿Cuánto pesa la moneda? Tantos gramos, tantos kilos. Bueno, si hablamos de monedas muy primitivas como el talento son kilos. Por ejemplo, el talento israelita, el de Salomón son 60 kilos. Y la ley, ¿qué es la ley? El grado de pureza del metal. Porque hay metales con mucha pureza, que la plata es todo plata, o hay metales con mucha menos ley, en la que la plata está mezclada con otras cosas. Eso depende, yo no sé de forja, eso depende de las técnicas para separar la plata del resto de minerales. ¿Vale? Esto es un molde de fundición. Evidentemente podemos ver el caño central, a partir del cual se va derivando al resto de monedas. Después, ¿qué se hace? Se recorta. Se recortan las monedas y ya está. No tiene mayor complicación. El resultado de una moneda fundida es esto. Se reconoce una moneda fundida porque es como una piedra. Es como muy rugosa. Y luego tenemos la acuñación. El anverso es el lado de la moneda en el que se graba el tipo del yunque. Y el reverso es el lado de la moneda en el que se graba el tipo del martillo. Podemos ver un yunque, un martillo y los cuños. Los cuños, por cierto, es complicado hacerlos porque hay que hacerlos en cera y luego pasarlos a un material que resista el golpe, porque si no se pueden estropear, evidentemente. Cuando hablamos de acuñar moneda, el cospel lo que se hace es recortando una tira de metal. Esto es más o menos lo que saldría de una moneda acuñada. Evidentemente podéis ver las diferencias. Esto es como con granitos, como granuloso. Esto está mucho más definido. Evidentemente no es de mucha calidad. Y no es tanto que sea de mucha calidad, sino que pues sí, han pasado 2000 años. Se habrá estropeado algo. Hay monedas muy bonitas, también os digo. Pero esta pues no ha tenido suerte. Casco corintio, diosa de la guerra. Es otra cosita, ¿verdad? Vale. Y en el anverso tenemos a un Pegaso. El gramo de oro equivale a 10 gramos de plata y el gramo de electrón también. Podéis ver debajo que luego pone que el gramo de oro equivale a 3/4 de gramo de electrón. El euro se creó con un sistema metrológico. Da un poco más igual porque la moneda actual es fiduciaria. Pero en la antigüedad es muy importante que el sistema metrológico sea exacto. Es decir, no puede ser que un dracma pese 1 gramo y un didracma, que son 2 dracmas, pese 1,5. Tiene que pesar 2. Estamos hablando de equivalencias. Y sobre todo esto es importante cuando hablamos de hablar de equivalencias entre monedas de plata y monedas de oro. Creo que no os he puesto aquí el conjunto de monedas griegas en oro y en plata. Pero vamos, lo importante era calcular bien las equivalencias entre el peso de una moneda de oro y una moneda de plata. Y sobre todo, la equivalencia entre eso y la diferencia de valor entre una estátera de oro y un dracma. Una estátera creo que eran 20 dracmas. Entonces hay que calcular el peso de cada moneda para que sea exacto. ¿Por qué moneda real? Vamos a hablar de monedas griegas. Las monedas griegas tienen una cosa que es muy guay, que es que cada ciudad tiene un bicho. Un animalico. Y los ponen sus monedas. Agrigento, que está en Sicilia, en el centro de Sicilia, primo lo recordarás por el Crusader Kings, está en el centro de Sicilia. Su animal es el cangrejo, y te pone siempre un cangrejo. Siempre que veáis en una moneda un cangrejo, es de Agrigento. Y luego además que te pone Acra, que es el inicio de la palabra en griego para Agrigento. Egina, la primera ciudad que emitió moneda, la tortuga. Todas las monedas de Egina tienen una tortuga. Como podéis ver, porque he puesto 2. Corinto, hemos visto antes una moneda de Corinto, que era la segunda acuñada. ¿Cuál es el animal, el bicho de los corintios? No es Atenea, es el Pegaso. Y aquí está una moneda evidentemente anterior porque la calidad del dibujo es mucho menor y porque es incusa.
Las monedas incusas normalmente son primitivas o macedonias. Los macedonios tenían monedas incusas en momentos muy posteriores de la historia de Grecia porque son mixo-bárbaroi, ¿vale? Son semibárbaros. Entonces, digamos que no tenían todavía ese refinamiento que tenían los atenienses, por ejemplo. No hablemos de los espartanos porque ¿para qué? La moneda de Corinto es la de antes. Y esta moneda, os voy a ser sinceros, la he puesto porque está mi madre aquí. Tipos parlantes. ¿Es una rosa? ¿De dónde es? De Rosas. Esta tampoco está entre un tipo parlante, pero me hacía mucha ilusión ponerla. Si leéis la leyenda del anverso, pone Siracosion. Y en el reverso lo que tenemos es un león en el exergo. Fijaros, lo que os he dicho antes del exergo. Normalmente los exergos están separados físicamente. Línea del exergo. Hay un león en el exergo, en este caso no hay ninguna escritura. Uy. Y tenemos encima una viga. Y lo que vemos arriba es una victoria alada, una Nike. O como lo llama Bartomeu, no, Roussey, una Nike. Por la empresa. Esto es de la época de los diadocos, ¿vale? Esto es de la dinastía tolemaica. Ahora hablaremos de la moneda. Fijaros que todas las monedas griegas que hemos visto, y todas las monedas griegas en general, porque hay muy poquitas de oro, son de plata. Hubo una época, durante la Liga Helioática, que en numismática se conoce como el monometalismo de la plata. Todas las monedas que hay son de plata. Es más, Atenas en este momento vendía plata para hacer monedas. Y te las acuñaba si querías. ¿Por qué? Porque las minas de Laurium son minas enormes que básicamente hay plata. La basílica, originalmente, es la casa del Basileos, del rey griego. Los romanos adaptaron esa idea de basílica, que al final es un edificio grande, para construir un segundo foro bajo techo. Y cuando el cristianismo se empezó a expandir, porque el Imperio Romano no tenía templos. Ten en cuenta que el cristianismo venía del judaísmo, cuyo único templo era el templo de Salomón. Y los judíos siguen sin tener templos. Tienen sinagogas que son escuelas, pero no hay templos. ¿Dónde se reúnen los cristianos una vez que el cristianismo es legal? En las basílicas. Posteriormente empezaron a acuñar plata. Y esta plata se basaba en el denario. El denario era la moneda principal y tenía subdivisores. El quinario, que valía medio, el sestercio, famoso, que valía un cuarto, y luego estaba el as, de bronce, que valía una décima parte. Volvemos a lo de antes. La plata vale mucho más que el bronce. También tuvieron acuñaciones en oro, sobre todo a partir de Augusto, ¿vale? Del emperador Octavio Augusto. Había básicamente dos, hubo más, ¿vale? Esta es la primera moneda, no es una moneda, es la primera premoneda romana. ¿Recordáis el talento de antes? Pues esto es una es rude. Básicamente cogen un pedrusco de cobre de 1,5 kilos y dicen, ya tenemos monedas. Luego le dan una vuelta más y dicen, vamos a ponerle cositas para que se marque una moneda y no un rejo. Y le dibujan cosas. Esto es una es signatum. ¿Qué significa? Es un as, pero firmado. Entonces, ahora tú ves una piedra por la calle, ves que está Zeus con su águila y dices, ah, no, no es una piedra, es una moneda. Pesa 1,5 kilos. Las primeras monedas que circularon en Roma no las hicieron en Roma. Las hicieron en las ciudades griegas de la Magna Grecia, el sur de Italia, Nápoles, por ejemplo. Luego Roma empezó a hacer sus propias monedas. ¿Cuándo? Cuando llegó la Primera Guerra Púnica. Uno de los acontecimientos que ponen fin a esa guerra es cuando Octavio cierra las puertas del templo de Jano. El templo de Jano es un templo que hay en Roma y que en tiempo de guerra sus puertas se abren para pedir la ayuda del dios. Y cuando la guerra termina, se cierran. Entonces eso fue un acontecimiento muy importante. Las uncias se representan por las bolas. Esas monedas tienen 3 uncias. ¿Cuántas monedas de 3 uncias hacen falta para juntar un as que son 12 uncias? 4. Por tanto es un quadrans. En plural, cuadrantes. Esta moneda tiene 2 uncias. ¿Cuántas monedas de 2 uncias hacen falta para juntar 12 uncias? 6. Por tanto es un sextans. En plural, sextantes. ¿Qué es esto?
Un denario. ¿Por qué? Por la X. ¿Qué tenemos aquí? Al Hanovi Fronte. Caesar Dictator, que no está completo, perpetuo. César, dictador perpetuo. A César lo nombraron dictador perpetuo en enero del año que lo mataron. Yo creo que fue en enero, poco antes. Y lo mataron los idus de marzo, el 15 de marzo. ¿Vale? Del 45 antes de Cristo, creo que era, sí. Es la primera vez que en una moneda romana se representa a un señor, de verdad, no un dios. Esto es importante porque está siguiendo el mismo camino que siguieron las monedas helenísticas. Dejaron de representar elementos de la ciudad, como animales, dejaron de representar dioses y empezaron a representar señores importantes. Y esto es importante porque marca una crisis. La crisis de un sistema republicano, de un sistema colegiado, para volver, en este caso es volver, porque había una monarquía antes, para volver a un sistema dominado por una sola persona, que es el emperador. La figura de César tiene una sábana por encima, está velado, que es el Papa. Pontifex Maximus, que es el título que hoy lleva el Papa. Y César, cuando se hace representar velado como Pontifex Maximus, está diciendo, soy el Pontífice Máximo, soy una autoridad religiosa y política de esta ciudad. Es una moneda honorífica a Julio César por su asesinato. Esta es incluso más importante. Esta es ya con Augusto. Fijaros en lo que os decía antes. La gráfica se vuelve a dibujar, pero Augustus ya no está representado del todo. ¿Por qué? Porque esto se hace a mano. Fijaros lo que pone en el reverso. Divus Iuli, divino Julio. Ahora Julio César, que nunca fue emperador, esto vamos a dejarlo claro, ahora es un dios. Lo que os decía antes, a partir de Augusto se empieza a acuñar en oro. ¿Vale? Pero fijaos lo que pone aquí. Augustus Divi Filius. Augustus, hijo del dios. ¿Qué dios? Ya no hace falta decirlo. Ya sabemos que es César. ¿Y qué pone debajo? Imperator X. Imperator por 10º año. Lleva 10 años de emperador. Y luego el toro, que es un animal que siempre se ha asociado a la virilidad. No dejan nada al azar en estas cosas. Ya el emperador está asentado, el título de emperador está asentado, ya el espíritu republicano se ha diluido mucho y ya no se plantean compartir la moneda, su cara y un elemento republicano o un elemento propagandístico. Ahora ya vamos a entrar directamente en el imperio. Esta moneda es de Vespasiano, ¿vale? Esta moneda es del emperador Nerva. Lo podéis ver otra vez aquí. Está escrito Imperator Nerva Augusto Caesar tal. Lo de siempre, los títulos habituales. Augusto, César, Imperator. Son títulos que se repiten. Pero fijaos lo que pone en el reverso. Pontifex Maximus. ¿Por qué es importante este reverso? Porque venimos de un periodo en el que la familia de Domiciano había llegado al poder con un golpe de estado. Después del año de los 4 emperadores, cuando cayó la dinastía Julio-Claudia. Entonces, Nerva es el emperador que viene a poner estabilidad, a poner la paz, la concordia con el ejército. Un ejército que desde la época de Vespasiano está en el centro del poder político en Roma. Sobre todo la Guardia Pretoriana, que seguirá. Y un ejército que con Nerva pretende pacificarse, pretende recuperar para los políticos la sucesión política en el Imperio Romano. Heliogábalo introduce el culto al sol y él se nombra compañero del dios Sol. ¡Ojo! Y es coherente, porque si os fijáis, tiene una corona radiada. ¿Os fijáis? ¿Quién más tenemos en nuestra cultura hoy en día que tenga coronas radiadas? No, los reyes no. La Virgen. La Virgen del Pilar, Dios. Siempre hemos visto representado al niño Jesús en Navidad con un punto de luz que sale desde detrás y que le ilumina todo el aura, ¿o no? Pues esto es la representación, como pueden, de eso mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el compañero del sol. El sol es el que genera ese aura. Los serratus son monedas que tienen cortes que lo que pretenden decirte es, mira, voy a cortar esta moneda, ¿ves? Es todo plata. No hay un núcleo de bronce. Es una forma de luchar contra esa costumbre que empezó a salir en épocas de crisis.
Esta te puede parecer más bonita que esta, pero son diferentes evidentemente. Y podéis ver lo que os he dicho antes, se hace a mano. Pasamos a las monedas púnicas. Normalmente las monedas púnicas en la península ibérica que se encuentren son monedas de época bárquida, de época de los Barca. Aníbal, Amílcar, esta gente. Y siempre tienen lo mismo, tienen a un Barca en el anverso y un elefante en el reverso. Estas son monedas ibéricas, ¿vale? Son monedas indígenas, son monedas que se empiezan a acuñar por imitación de las colonias griegas y fenicias o púnicas, pero que se hacen con tipos y con escritura ibérica. Y lo que tenéis ahí es un signario, aquí pone alfabeto, ¿no? No es un alfabeto, es un semisilabario. AAFF es la forma de denominar, no estaba en la moneda original, evidentemente, esto está puesto posteriormente, es la forma de denominar a los magistrados romanos que acuñan monedas. Auro, argento, aedes, flando, feriundo. Es decir, oro, plata y bronce, acuñado y fundido. Auro, oro, argento, plata, aedes, otros, bronce o cobre, flando, es decir, en flanes acuñados, o feriundo, fundido. Si buscamos el primer signo, ¿a qué equivale? Es ibérico del noreste, la primera columna, Bo. El segundo, L. El tercero, el cuarto, es la K. Fijaros la K del noreste. Y el último, Volskan. El primer símbolo, K. El segundo, esto es una I. El tercer símbolo, el cuarto, el mismo que el primero. Y el último, Cascante. Cascante era una población verona que luego conquistaron los vascones. Pero acuñaron, los verones acuñaron Cascante. Caiscata. Fijaros una cosa. La figura que está en el reverso, ¿qué es? Un lancero a caballo. La figura que está en esto que es un reverso, ¿qué es? Un lancero a caballo. La figura que está en el reverso, ¿qué es? Un lancero a caballo. No, este tiene una espada, pero vamos, sí, un señor a caballo. ¿Cuándo no se representa al jefe del Estado? Cuando no hay un jefe del Estado. Cuando hay una república. O cuando es una ciudad-estado, como Atenas. Entonces, estos son sistemas tribales. Hay un jefe. El hecho de que aquí ponga Barscunes o Vascones no significa necesariamente que ellos se identificaron como un pueblo unificado que son los vascones, sino que es muy posible que, igual que la moneda es una influencia romana, en este caso romana porque los griegos no llegaron, también es posible que el nombre que se dan a sí mismos sea una influencia romana. ¿Por qué? Porque las monedas indígenas se crean para comerciar con Roma. Si vas a Pamplona, al Paseo Valencia, donde los Reyes, y vas al Monumento de los Fueros, vas a la base, y ahí no sé si son 3 o 4 láminas. Una está en euskera, otra en castellano y otra en ibérico. Entonces, esta nunca la vemos porque normalmente vamos de Paseo Valencia hacia Plaza del Castillo. Pero si vas hacia Plaza del Castillo, rodando el monumento, te lo puedes encontrar. Pasamos a monedas hispanas. Estas son mucho más fáciles de leer porque están en latín. Son monedas romanas que suelen tener todavía algún tipo ibérico. Por ejemplo, el anverso, eso no es ningún dios romano, es un dios con alas. Se parece mucho a Cernunnos, es un dios galo, habría un dios similar. Esta moneda, diréis, ¿es griega? No es griega. Ampurias es una ciudad griega, de fundación griega, pero fue conquistada por Roma. Colonia Caesar Augusta. Si pone César Augusto es el emperador. Porque Zaragoza tiene un nombre muy largo y se solía acortar con las iniciales. Colonia Caesar Augusta. El 2 y el vir son los duumviri, ¿vale? Son los dos magistrados que están legalizados por el poder político para acuñar monéticas. Esta, ¿de dónde es? Son unos soldadicos, son 3 legiones, que después de 20 años combatiendo, llega el general de turno y le dice, os voy a asentar. Y os voy a sentar aquí, y la voy a llamar César Augusta. Colonia César Augusta, porque son colonos. Son ciudadanos romanos que han colonizado tierra extranjera.
Esto es un municipium, es decir, es un pueblo ibérico indígena que tiene una alianza con Roma y que alcanza el rango político de municipio. Y esta es la última moneda que tengo hispana, que es lo importante aquí es de muy mala calidad. Normalmente las acuñaciones indígenas son de bronce, alguna de plata, normalmente son de bronce. Y esta, aunque es hispana, lo importante de esta es el reverso. El tipo indígena normalmente era un señor a caballo. En este caso es un escudo, una caetra, que es muy similar a una rodela. ¿Os ha gustado?